Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al canal de Chaleta y bienvenidos a una nueva serie, esta vez descubriendo Estados Unidos. Como veis, ahora mismo no estoy en Estados Unidos, me hubiera gustado que el primer capítulo hubiera sido directamente en Estados Unidos, pero como habéis visto en el título, este capítulo va a tratar del robo. Y es que en Estados Unidos nos robaron, cambiando totalmente los planes que yo tenía para este verano y causando bastantes problemas. 5 de julio era el día que tomábamos el vuelo de vuelta a Portugal y luego a España, y Carlos propuso de visitar el Museo de la Legión. Abandonábamos nuestro motel con todo, porque obviamente después de visitar este sitio ya regresábamos a España. Tomamos el coche que habíamos alquilado, que de hecho, importante destacar, que cuando nosotros alquilamos el coche el primer día de viaje, el señor de la compañía de alquiler nos avisó de que no dejáramos nada en el maletero del coche ni nada a la vista dentro del vehículo si nosotros dejábamos el coche aparcado en la calle. En San Francisco y en la bahía de San Francisco la delincuencia se ha incrementado un montón, por lo tanto en muchísimos aparcamientos donde fuimos aparcando en los días que estuvimos visitando San Francisco, pues vimos carteles de no dejéis nada en el coche, peligro de que te puedan robar. Tomamos el coche y fuimos al Museo de la Legión. Aparcamos el coche en el parking, que es justamente en la puerta. Fueron literalmente 10 minutos de reloj lo que estuvimos fuera del coche. Volvimos al coche, hicimos algunos vídeos y aquí fue donde cambió todo. Grateful to be here. I am so... Fue en ese momento cuando de repente todo que estaba yendo bien cambia. El robo fue básicamente rompieron el cristal y se llevaron absolutamente todo lo que había dentro. Lo único que dejaron dentro del coche fueron las dos maletas que íbamos a facturar, que por su tamaño directamente es que no cabían por la ventana que habían roto. Empiezas a pensar todo lo que había en esa mochila y lo que más valor le doy yo que se llevaron fue una caja pequeña donde tenía las memorias SD de todo el viaje con todos los vídeos que grabé con esta cámara y que bueno, en ese momento se fumaron. Por parte del resto del grupo, a todos nos robaron cosas. Digamos que la siguiente cosa que me afectó a mí fue que a Jen le robaron su documentación, su pasaporte y absolutamente todo. Eso nos complicaría las cosas más adelante. Cogimos el coche y ¿a dónde vas a ir? Detrás del ladrón no, porque no sabes a dónde ha ido. Fuimos a la policía, obviamente, a denunciar a ver si ellos podían ir detrás de los ladrones. De camino a la policía, mi primo se percató de que él tenía un tile guardado en la cartera que se habían llevado, por lo tanto teníamos una ubicación que nos había dado el tile cerca de donde nos habían robado. Era una pequeña pista de dónde podrían estar nuestras cosas. Llegamos a hablar con la policía, testificamos, hicimos un listado de todo y aquí es un punto muy importante porque la policía nos preguntó si había habido violencia, si nos habían sacado una pistola, si nos habían amenazado o simplemente se habían llevado las cosas. Cuando le dijimos que simplemente se habían llevado las cosas, le quitaron importancia al asunto porque se entiende de que no es un delito grave. Bueno, pues te han robado todas tus cosas, que luego hicimos números y perfectamente la suma del valor de todo lo que se llevaron, de todos los componentes del grupo, superaba los 10.000 euros, porque nada más que, por ejemplo, la segunda cosa más importante que se llevaron mía fue el dron. Un dron que me había comprado para mejorar en calidad en el canal, pues ese dron se lo llevaron con todos los vídeos que llevaba el dron, muchos de ellos la verdad que eran increíbles. De hecho tengo aquí la caja del dron que me robaron, aquí está, una pena, pero bueno. La policía simplemente se centró a rellenar la documentación. La verdad que es bastante triste que en un país tan avanzado como Estados Unidos, y lo digo yo que he viajado por muchísimos sitios muy pobres y donde me he sentido mucho más seguro, es bastante triste que en un país como Estados Unidos te roben y bueno, pues no pasa nada. Ya está, se genera un papel y no pasa absolutamente nada. A partir de aquí, el siguiente gran problema que tuvimos fue la documentación de Jen. Nosotros teníamos un vuelo que tomar, nos fuimos directamente al aeropuerto a ver si ella podía volar, pero claro, sin pasaporte, sin la tarjeta de residencia española que ella tiene, porque encima toda ella no es española, ella es india, y sin absolutamente ningún documento físico que acredite su identidad, iba a ser muy difícil. Obviamente nos denegaron el embarque. Paralelamente estábamos nosotros llamando a números de emergencia del consulado tanto indio como español. Número de emergencia vamos a dejar que es solo el nombre, porque cuando coges el teléfono y hablas con ellos un sábado lo que te dicen, mira, pásate el lunes por el consulado y vemos cómo arreglamos esto. Aquí tomamos la decisión de separar el grupo porque
No tenía mucha lógica que los 4 nos quedáramos en Estados Unidos, ya que Carlos y Miriam podían volar sin ningún problema. Uno de los operarios de TPA Portugal nos dijo y nos explicó lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que conseguir la documentación, y nos dijo también, que esto es importante, nos denegaban el embarque, pero cuando nosotros tuviéramos la nueva documentación, que llamáramos, que ellos nos iban a dar un nuevo billete en el avión. Tomamos la decisión de buscar un hotel, un motel, algo barato donde pasar, aunque sea las 2 noches primeras hasta llegar a los consulados. Donde tomamos el motel estaba cerca de la zona de Tandolí, creo que se llamaba, cerca de la zona donde están todos los drogadictos por la calle. Cuando nosotros tomamos el taxi desde el aeropuerto hasta el hostal, tuvimos que pasar por esa zona y la verdad que impresiona bastante ver la decadencia de la sociedad en esa zona. Aquí hay algo importante, y es que el domingo siguiente Carlos me manda un anuncio de Facebook en el que aparece un dron y me pregunta si es mi dron, porque él estaba buscando a ver si podía también recuperar su cámara que le habían robado. Al poco, la misma persona que había publicado este anuncio publicó también un anuncio de una cámara que era la de Carlos por unos accesorios que tenía él de personalización de la cámara, por lo tanto 100% era su cámara. Es decir, que habíamos encontrado a la persona que nos había robado, teníamos un perfil de Facebook y teníamos no una dirección, pero sabíamos la zona donde estaba. Nuestro ladrón vive en Auckland y directamente llamamos a la policía de Auckland y dijimos: mira, tenemos esta información, esta persona nos robó, esta persona tiene nuestras maletas con la documentación de Jen para poder salir del país. La respuesta de la policía, y manda huevos, es que vamos a esperar a que haya una patrulla disponible, porque ahora mismo patrullas para hacer eso no tenemos ninguna. Por lo tanto, de nuevo te quedas en plan, pues bueno, ¿para qué está la policía si te decimos dónde está el ladrón y no puedes ir? Aunque entiendo que al final esto no es culpa de la policía, sino de las leyes que legislan la forma de actuar de estos. Y el lunes fuimos al consulado de India, donde primeramente nos dijeron que teníamos que esperar 3 semanas para poder conseguir un pasaporte ordinario. Porque lo único que podían expedir ellos era un documento para volar de regreso a la India. Eso a ella no le valía, ella tenía que regresar sí o sí a España. La verdad que el lunes fue un día caótico y finalmente ese mismo lunes, después de estar discutiendo más de 1 hora en el consulado indio, nos dijeron que, bueno, podían intentar acelerar el proceso si pagábamos un poquito más. Bueno, pues nos cobraron $350 por la emisión del pasaporte. Cuando nosotros tuvimos el pasaporte ya el consulado español había cerrado, por lo tanto ya teníamos que estar otro día más en San Francisco, y al día siguiente fuimos al consulado español y de nuevo más problemas. En el consulado español lo único que nos dijeron es que ellos podían emitir un visado de emergencia. ¿Y cuántos días se tardaba en tramitar ese visado de emergencia? De en torno a 5 a 7 días. Salimos del consulado español y es verdad que, aunque teníamos que estar 1 semana más, ya estábamos más tranquilos porque sabíamos que en el momento que nosotros ya tuviéramos ese papel, que iba a ser 1 semana como mucho, ya podríamos volver. Esto tuvo otro punto bastante negativo para nosotros, porque yo este verano lo tenía organizado de tal forma que viajaba a Estados Unidos, volvía y a la semana teníamos otro viaje planificado a Suiza y Alemania. Viaje que tuvimos que cancelar debido al robo. Jen se acordó de que su compañera de trabajo, su familia vive allí en California, y decidió llamarles y bueno, por circunstancias del destino, esta familia vivía apenas 1 hora de San Francisco y se ofreció a venir y a cogernos los días que necesitásemos. La verdad que este día fue un punto de inflexión. Desde el día del robo habíamos estado bastante mal, con bastante estrés, ansiedad, el no saber lo que iba a pasar, y de repente, bueno, ya sabemos cuándo se terminaba todo, y ahora encima de todo viene esta familia, nos recoge y nos acogen en su casa. Allí en su casa, bueno, pues típica familia americana que hemos visto en las películas, con una cocina que es más grande que el salón de mi casa. Además, la familia nos prestó uno de sus coches para movernos por allí, porque bueno, como sabéis, en Estados Unidos, si no tienes coche no vas a ningún lado, porque es el país del coche. Necesitas un coche para desplazarte para todo. Y ya aprovechamos y el fin de semana hicimos una escapada a un sitio que teníamos en mente cuando estuvimos organizando el viaje al principio, pero bueno, por el recorrido que habíamos elegido no se podía ir. Y otra de las cosas que hicimos de los días que estuvimos allí fue volver al sitio donde nos habían robado para ver si encontrábamos algo. Y esto es lo que pasó. Han pasado 5 días desde aquel trágico día y hemos vuelto pues, a donde sucedió todo, por si habían encontrado algo, aunque sea las gafas de Jen. Se le cayó cuando corríamos hacia el coche. De hecho, el vídeo que estamos grabando fue en ese punto de ahí. Y el coche
lo teníamos aparcado allí. O sea, básicamente aparcamos ahí el coche y caminamos hasta el patio este. Y volvimos. Jenny y yo nos pusimos ahí a hacer fotos, a hacer vídeos. Carlos desde allí, pues gritó de que ya nos habían robado. Vamos también a hacer el recorrido que hicieron ellos porque teníamos el rastreador de Carlos, por si acaso estuviera en nuestras mochilas, porque ya a día de hoy sabemos que sacaron lo de valor y el resto del equipaje lo tiraron. Es el camino que ellos tomaron para escapar, pues fueron a Auckland y sospechamos de que nuestras cosas que no son de valor para ellos puedan estar escondidas en este parque. Este parque es muy largo, o sea, este parque llega casi hasta el centro de la ciudad. Pues estamos muy cerca del último punto que tenemos del Tile y hemos encontrado aquí una maleta que parece de otra persona que le han robado, con un montón de cosas, pero esta pues no es nuestra. Vamos a llamar ahora a la policía y decirle que hemos encontrado aquí una maleta. Bueno, pues ya 5 días después nos llamaron del consulado español y fuimos a por el visado de emergencia. Y ya teníamos toda la documentación, ya podíamos volar. Y de nuevo otro problema, porque llamamos a la compañía aérea TPA Portugal y nos dijeron que lo lamentaban muchísimo, pero no podían hacer nada, no nos podían dar ningún vuelo. Al final encontramos un vuelo con American Airlines. El vuelo nos costó en torno a unos 340, 350 euros cada uno, que dentro de lo que cabe no está mal para comprarlo en la misma semana que volábamos. La familia amablemente nos dejó en el aeropuerto y ya pudimos regresar por fin a España. Y vamos a ir dejando ya este episodio por aquí. Sin duda ha sido el episodio más duro de todos mis viajes, de todas mis experiencias, pero bueno, al final uno va aprendiendo de las experiencias tanto buenas como malas. En el segundo capítulo vamos a ver el que hubiera sido el primer capítulo, que es la ruta que hicimos en coche por Utah. Nada más aterrizar en Estados Unidos, alquilamos un coche y nos fuimos hasta Utah. Espero al menos que este vídeo haya servido de ayuda, que hayáis cogido tips y consejos si viajáis a Estados Unidos y que tengáis muchísimo cuidado cuando estáis en sitios donde haya delincuencia y haya carteles que te avisen de ello. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, que le deis un like, que os suscribáis al canal porque eso siempre ayuda, y cualquier duda, cualquier sugerencia lo podéis poner en los comentarios, lo que apetezca, y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!